Hola, yo soy Ana Basabete y esto es 12 monstruos y un café. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estoy muy emocionada por el tema que vamos a tocar hoy y sobre todo por con quién lo vamos a estar hablando. Hoy el tema es el sexo, que es un monstruote, porque tenemos como muchos tabús acerca del tema, ¿no? No sé si es solo en México o en general como cultura latina, ¿no? O a lo mejor también si nos basamos como en cuanto a religión, creo que todavía lo tenemos como un tema muy tabuizado, se dirá, como especialmente como mujeres, ¿no? Y el problema es que como nos lo restringen un poco o no se habla tan abiertamente en las escuelas, crecemos y no sabemos ni cómo disfrutarlo, no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni cómo explorarlo, cómo abordarlo, y pues no tenemos en general la información suficiente que necesitamos para tener una vida sexual sana y satisfactoria. O sea, que no sabemos ni qué nos gusta ni qué buscamos, ni cómo cuidarnos tampoco adecuadamente, que también pues es un tema importante el que vamos a estar tocando, obviamente, ¿no? Entonces, pues obviamente no lo disfrutamos, ya sea por la culpa que nos han metido desde chiquitos o por vergüenza, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más de esto con nuestra invitada, que estoy muy emocionada de presentarles. Ella es Camila Lavalle, bienvenida. Ella es psicóloga, sexóloga educativa, sexóloga clínica en formación y creadora de contenido en temas sobre placer, sexualidad y amor propio. Yo amo todo su contenido y estoy muy feliz de que esté aquí. Camila, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada y también nerviosa, la verdad, lo que decía, que estoy como al principio tensa, pero ya después se me pasa. Yo también, siempre es así que no te preocupes, de verdad, me encanta tenerte aquí. Como dije, amo todo tu contenido, o sea, nos llevamos un poco de años de edad, pero he aprendido un chorro de ti, o sea, aprendo bastante, entonces estoy muy feliz de que vayamos a tocar. Yo también, estoy muy emocionada, la verdad, estoy muy contenta. Juntas. Entonces, ¿empezamos con las primeras preguntas? Sí. ¿O qué? Bueno, primero te quería preguntar, ¿por qué es tan importante que hablemos y estemos verdaderamente informados del sexo? Pues creo que porque es algo que todo el mundo lo vive, o sea, y por el hecho de que todo el mundo lo vive y todo el mundo tiene, o sea, al final un encuentro sexual con otra persona o consigo mismo, o tiene, por ejemplo, o sea, también el tema de la sexualidad no es solamente justo el erótico y el sexo y así, sino desde el género y cómo nos identificamos y cómo nos vivimos. Entonces, como es algo que es innato a nosotros, o sea, siempre va a estar ahí, siempre estará, creo que hablar de esto, informarnos y hablar sin miedo y sin prejuicios, creo que es súper importante para poder vivirlo de una forma positiva y placentera al final. Claro, me encanta. Sí. Totalmente. Y por ejemplo, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿qué es lo primero que debemos empezar como a desaprender en cuanto al sexo? Pues creo que todo. O sea, la neta es que creo que como personas viviendo en el 2021 en México tenemos aprendido demasiadas cosas y es una educación sexual que ha sido con base al miedo y a la vergüenza. Entonces creo que desaprender todo, o sea, porque se cree que el sexo sí es solamente para reproducción y aunque tengamos como esta idea ya medio quitada, al final sentimos cierta culpa y justo como decías, más por ser mujeres, por sentir placer cuando no es con fines reproductivos al final. Entonces creo que lo que tendríamos que empezar a aprender es que nos merecemos pues sentir placer y merecemos aprender esas cosas y merecemos hablar de esas cosas, aunque a veces incomode mucho a las personas hablar de sexualidad y de sexo y la cogedera, porque se incomoda la neta. Entonces creo que empezar a normalizarlo también es importante y irnos o sea, en lo personal a qué le importa a cada quien aprender, porque como hay tantas cosas, como abordar todo en una sola de qué sección, una cosa puede ser como muy difícil. Entonces como ver qué es lo que te importa a ti, lo que te interesa y con base a eso empezar a aprender. Claro, sí, porque tienes razón, son un chorro de temas. Yo cuando estaba pensando en las preguntas decía que es que también le quiero preguntar esto y le quiero preguntar lo otro, porque como dices, hay tantas cosas que hemos reprimido porque nos han educado con la culpa o el miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estudié, lo único que me enseñaron a mí en la escuela de sexo era como cómo no embarazarte y todas las enfermedades que te podía dar si tenías relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues obviamente es miedo, o sea, no me están enseñando absolutamente nada más que el miedo.
Y una vez cuando yo estudié también en Argentina y me acuerdo perfecto que como que noté un poco el contraste, ¿no? De que allá se hablaba muy abiertamente con las mamás sobre sexo, a veces hasta dejaban que el novio se quedara a dormir en la casa, entonces como que se prevenían un poco más también como que embarazos no deseados, o sea, como, y se vivía la sexualidad como mucho más libre, y dije, wow, o sea, noté como me faltó mucho a mí eso, ¿no? Porque para empezar no sabes ni a quién acudir para preguntarle el de que, oye, es que pues quiero empezar mi vida sexual, quiero saber qué se hace, qué tengo que hacer, porque otra cosa que me gustó mucho, creo que tú también mencionabas, era que como mujer también te inculcan mucho el cómo dar placer, ¿no? O sea, en las revistas viene mucho como mira, haz esto para que a tu hombre le guste esto, y haz esto, y todo es como para el hombre, para el hombre, para el hombre, ¿no? Y es de que, ¿y dónde, o sea, dónde estamos nosotras, ¿no? O sea, ¿en qué momento me dejan cuestionarme a mí qué me gusta a mí? Crecemos y ni siquiera como que lo pensamos. Entonces, a lo que te quería preguntar ahora es que empecemos a hablar un poquito de esto, ¿qué es el placer? Y cuáles son las mejores maneras como de empezar a conocernos a nosotros mismos en cuanto a qué nos gusta y experimentar. Ok, sí. No, todo lo que decías del coitocentrismo y el falocentrismo al final es como nada más el pene importa en las relaciones sexuales. Entonces, creo que el placer es como verlo desde lo erótico, o sea, desde lo sexual y desde lo no erótico, porque al final también para mí es demasiado placentero despertarme y tomar una taza de café. Entonces, claro, o sea, ver el placer más allá de lo erótico también te hace disfrutar en tu vida diaria, y eso lo vas a llevar en tu vida sexual. Entonces, creo que el placer pues es prácticamente sentir satisfacción, y se puede ser desde lo erótico, y ahorita pues vamos a hablar un poquito más desde lo erótico, ¿no? Entonces, sí, pero también me gustó mucho eso, o sea, que digas como el placer va mucho más allá. Sí. Porque hay veces que es también, o sea, en cuanto a intimidad, por ejemplo, con una pareja o así, a veces placer también es a lo mejor un vinito y una buena conversación. O sea, claro, empezamos desde ahí, ¿no? Claro, sí, y ver también el placer como no es solamente metérsela y sacársela, porque justo la intimidad claro, es una parte súper importante para que las relaciones sexuales puedan ser positivas. O sea, al final también lo que decía al principio, que la sexualidad, además de que son muchos temas, hay demasiadas cosas que se relacionan con la sexualidad. Cómo te llevas con tu pareja en el día a día, cómo está tu autoestima, cómo está tu autoconcepto, tu cuerpo, cómo te relacionas con él, qué presiones tienes del trabajo, y eso se va a reflejar en tu sexualidad y en tus encuentros eróticos. Entonces, sí es una parte súper importante que no la podemos solamente ver como la sexualidad, sino está todo relacionado con todo. Y pues es eso. Era la pregunta, ¿qué es el placer? Sí, o sea, ¿cómo empezamos como a conocernos y experimentar? Creo que placer? Con esta apertura, o sea, la neta, si yo le digo a una morra ahorita de 17 años, 18, de que, güey, mastúrbate, conócete, tiene un chorro de prejuicios, un chorro de creencias, entonces yo decirle a ella de que pues tócate y explórate es muy difícil. Entonces creo que es como pues seguir cuestionándonos cuáles son esas ideas que tenemos sobre nuestro cuerpo y nuestro placer y nuestras, o sea, nuestros órganos sexuales. O sea, si yo le digo a una morra, vete a ver la vulva o qué es la vulva, no tiene idea qué es la vulva porque se le conoce como la vagina cuando realmente es una vulva. Entonces, creo que es como simplemente conocer tus partes, tu cuerpo, tu vulva, e ir como explorando tú misma primero. Creo que es súper importante como qué es lo que te gusta, qué sensaciones te gustan, si te gusta ver estímulos sexuales externos, alguien más, si te gusta también las mujeres, los hombres, o sea, los dos, como irte más allá de lo heteronormado, que es como lo heteronormado, y lo adecuado es como una mujer con un hombre que tenga relaciones sexuales solamente para tener una hija o un hijo. Claro. Entonces, como salir de eso y experimentar y saber que no hay forma buena ni mala de vivir tu placer, creo que es súper importante. Pero como claro, te digo, no basta solamente en decirlo, sino que realmente hagan un ejercicio de cuestionarse qué es lo que ellos o a ellas les funciona. Claro, no, y tienes razón que está ligado con todo. O sea, es un o sea, como que a veces separamos este tema como si no fuera parte de quiénes somos y de nuestra vida. O sea, es como saber si te gusta o no el café también, ¿sabes? O sea, como normalizarlo un poquito así, de que es realmente solo explorar y saber que hay otra cosa que me gustó mucho que dijiste, es que en nuestra vida sexual nada realmente es normal, no hay nada normal, porque hay gente que, justo como mencionaste ahorita, que si están de cierto humor o están pasando por ciertas cosas van a querer tener menos relaciones sexuales, o ¿sabes? O depende de la experiencia que tengan con la como continuidad, ¿no? Entonces te quería preguntar como, más bien, ¿por qué hay que eliminar la palabra normal
de nuestra vida y experimentación sexual, sí hay que eliminarla y por qué. Sí, no, hay que eliminarla. O sea, siempre me preguntan a mí, Camila, ¿es normal que me guste chupar los pies, güey? Camila, ¿es normal que no lubrique tanto? ¿Es normal que no sé qué? Y yo siempre digo, la verdad es que quitar la palabra normal en la vida estaría chido, pero en la sexualidad es súper importante porque vemos como solamente hay un modelo adecuado. Claro. Y el modelo único adecuado que vemos generalmente viene siendo la pornografía. O sea, nuestro único referente a la sexualidad y cómo debe llevarse a cabo la sexualidad es gracias al porno. Entonces, si vemos el porno, creemos que solamente hay una forma correcta de que las mujeres geman, que las mujeres actúen, que las mujeres hagan movimientos. Entonces creemos que si nos salimos de la única referencia estamos mal. Y es cuando creemos que la normalidad es lo que pasa en el porno. Entonces, entender que al final hay demasiada diversidad en temas de sexualidad, de placeres, de gustos, de preferencias, y quitar la palabra normalidad te va a funcionar para no autojuzgarte y no como decir, güey, no es que estoy enferma. Porque por mucho tiempo, tanto la religión como la medicina, los psicólogos han patologizado y han hecho que las conductas fuera de lo normal, entre comillas, son malas. Por ejemplo, antes eran las mujeres frígidas. Y era cuando las mujeres ellas mismas, por ejemplo, se restregaban en las esquinas y decían, no, es que esta mujer necesita a alguien. Entonces las catalogaban como frígidas, o cuando unas mujeres no podían tener orgasmos por penetración también. Entonces entender que al final la normalidad tenemos que tener en cuenta 3 cosas. O sea, todo es súper válido en temas de sexualidad, nada más que sea legal, que sea consensuado entre todas las partes y que no haga daño físico. Pero si quieres que te haga daño físico, tiene que ser desde el consentimiento y la información. Todo el tema del BDSM, al final sí hay como ciertos daños, pero es consensuado y es desde una información que tenemos palabras claves, tienen palabras claves, tienen todo. Entonces desde la información también todo se puede. Claro. Y pues es eso. O sea, no basarnos en un modelo solamente válido, sino creer que todo es válido solamente con esas 3 condiciones. Claro, me encanta que las hayas dicho, súper importante. Y aparte también te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo empezamos a quitarnos este monstruo de la culpa o la vergüenza para empezar a informarnos también? Porque siento que hay gente que desde que están googleándolo, o sea, yo tengo amigas que sé que no, o sea, que luego si alguien ve mi search history o cualquier cosa dice que güey, o sea, no manches. Pero ¿cómo empezaste tú, por ejemplo, a lo mejor también cómo te empezó a interesar el tema? ¿Por qué te apasiona tanto? ¿Y cómo empezaste a quitarte como el tabú de la culpa o la vergüenza? Creo que fue, o sea, sí, vivir en Monterrey al final sí es ha sido un tema que claro que influye en mí. Y yo la forma en la que me empecé a quitar la culpa es justo como informándome y también como viviéndolo. O sea, entender al final que si yo estoy, por ejemplo, con un vato que no es sí era mi novio, pero es mi novio, pero no estoy casada y estoy disfrutando, o sea, como cuestionarme si está chido todo, es consensuado y no le está haciendo daño a nadie, o sea, ¿desde dónde viene esta culpa? Entonces para mí cuestionarme como mucho la raíz de esta culpa, y era pues al final, sí, mi mamá ni mi papá me dijeron nada de la sexualidad. En mi escuela fue como mucho el miedo y mi mamá siempre me decía, me acuerdo de que deja tú que te embaraces, Camila, que tengas una infección de transmisión sexual, me la pintaba como lo peor que me puede haber pasado en la vida. Entonces claro que eso me llega a mí a perjudicar horrible en mis relaciones interpersonales y la mía propia. Entonces creo que el tema aquí es como sí cuestionarnos y entender también que al final, y por eso a mí me gusta hablar de la educación de la sexualidad con perspectiva de género, el hecho de ser mujeres influye bien cabrón en cómo una vive esa sexualidad. O sea, el ser mujer y al ver nacido y crecido como una morra, sí hace que te veas y que te vivas en mucha culpa por el hecho de que eres una morra. Y verlo así también te hace cuestionarte, y yo siempre digo, cuestionense los mandatos de género. O sea, ¿por qué los vatos se pueden masturbar de que son chiquitos y las morras no? O sea, porque también el orgasmo masculino tiene un propósito, y es un propósito reproductivo, entre comillas, porque al final el orgasmo y la eyaculación no es lo mismo, pero se hace que es lo mismo. Entonces el orgasmo masculino sí tiene un propósito y el orgasmo femenino no tiene ningún propósito. Entonces por eso no se ha hablado y por eso no les dan tanta importancia, porque al final es como, bueno, si hay una relación sexual entre un vato y una mujer y el hombre eyacula, o entre comillas orgasmo, no es lo mismo, pero eyacula,
puede tener un hijo, pero si una mujer no sucede nada de eso, pues da igual, la relación puede seguir, pueden seguir teniendo hijos, etc. Entonces no ha tenido una importancia significativa tanto ni en lo político, ni en lo biológico, ni en religioso, ni nada del orgasmo femenino, y por eso no se ha hablado tanto de él, y por eso no hay información, y por eso pues sí, al final, ¿cuántas morras yo conozco que ya tienen, o señoras que tienen hijos, abuelas, todo, y nunca han tenido un orgasmo? Pues claro, eso se me hace demasiado triste. No, y a mí se me hace demasiado fuerte también. Sí. No, y también morras me dicen, por ejemplo, de repente ellas, señores de 30 años, de que no, es que me choca porque ya tengo esta edad, nunca me he masturbado, pero me da problema. Y les digo, la verdad es que no es tu culpa. O sea, al final entender que la sociedad y el sistema patriarcal nos ha dicho que pues nosotras no merecemos y no tenemos el derecho a sentir o a vivir estas cosas. Entonces, de cuestionarnos el sistema en el que vivimos, cuestionando nuestras creencias, y está chido también de repente aceptar que si tú quieres creer que está chido tener relaciones sexuales después de que te cases, date, pero tú imponer esta idea en tus hijas, en tus primas, en tus amigas, sí puede llegar a ser un poco como invasivo, pero si tú quieres vivirlo así también está chido. Sí, claro. O sea, también verlo de esa forma. Sí, claro, y eso entra dentro de lo de, pues, todo, o sea, como que hay que quitar la palabra normal un poquito, ¿no? O sea, como que al final es decisión de cada quien. Pero tienes razón, o sea, sin juzgar a nadie más, empezando por ahí. Y sí, el cuestionarte todo a mí se me hace base en todo. O sea, lo que me encanta es como hablamos de esto y me voy a todas las áreas de la vida. O sea, como que me encanta cómo se mete en todo. O sea, ahora que dices también como cuestionarte todo y como pensar en, bueno, desde qué te gusta, qué no te gusta. O sea, pues también tú hablas mucho del amor propio y ahora entiendo mucho que es como... El amor propio también es cuestionarte, a ver, ¿por qué no estoy haciendo esto que me podría hacer bien? Porque, ok, a lo mejor con fines reproductivos nuestra como orgasmo, eyaculación, no tiene un propósito per se, pero pues de seguro health-wise sí, según yo hay un chorro de estudios que demuestran que es súper sano que los tengamos, es súper sano que lo disfrutemos, entonces como... A lo mejor empezar también a investigar eso, o sea, como que ahorita que lo dijiste, dije, sí, a lo mejor si vieran todos los beneficios que tiene, que disfrutes sanamente de tu vida sexual y que sea consensuado y todo, o sola, o como tú lo quieras hacer, tiene un chorro de beneficios como para tu cuerpo, o sea, empecemos a ver a lo mejor por ese lado, ¿no? También totalmente podría ser. Y ese tema que decías también del amor propio, de verdad, yo soy mi experimento. Yo he visto en mí como desde que yo empecé a ver el tema de la sexualidad mía propia, o sea, mi masturbación, mi cuerpo, sí ha mejorado mi relación conmigo misma. O sea, al final se habla mucho como el tema de la masturbación y el tema del autotoque propio puede llegar a beneficiar mucho cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, porque creo que eso es como un paso súper importante, porque si nos damos cuenta que nuestro propio cuerpo y nosotros mismas podemos producirnos placer y sentirnos chidas, nos vamos a ver de diferentes ojos. Entonces el amor propio también es un tema, y la relación con el cuerpo y la forma y los estándares de belleza que al final también perjudican cómo vivimos la sexualidad, porque se habla mucho que las personas o las mujeres gordas de seguro no cogen, de seguro no se masturban, cuando la realidad es que como ¿por qué carajos no? Y hay muchas mujeres que en efecto no, o sea, de hecho no lo hacen porque se cree también que no lo hacen, pero cuando cuestionamos desde todo como dice, desde los estándares, cómo se vive, cómo me puedo mostrar, cómo me puedo vestir, creo que podemos llegar a ser un poco más felices, quizá. Claro, mucho más. Mucho más felices. O sea, sí, es un lugar por donde empezar también mucho. Y es parte de... El amor propio es saber qué te gusta también, sino cómo te lo vas a dar o cómo lo vas a pedir, ¿no? Claro. O sea, como que también siento que cuando te vas como a toda la cuestión de género, pienso en como... Pues la mujer nos han enseñado siempre a dar, desde placer a todo, ¿no? Entonces es como, oye, y el recibir, o sea... Empezar a pensar un poquito qué me gusta recibir, cómo puedo recibir, qué voy a pedir, o sea, si no me conozco, si no sé qué me gusta, cómo también lo vas a pedir, ¿no? Porque otro tabú que es mucho, o sea, que escucho mucho es como, por ejemplo, ay, no le vayas a decir a tu novio que no te gustó que hizo esto porque le vas a dar en el ego. Es de que, güey, pero ¿y luego cómo le voy a decir cuando sí, que lo que sí me gusta? O sea, ¿dónde está? ¿Por qué no puedo decir lo que... Güey, está cabrón eso. De verdad, tú no tienes idea cuántas morras en mis tellas me dicen como, güey, no sé cómo decir a mi pareja que me gusta. Y yo, ¿qué te da miedo de decirle? Que se sienta mal y que él piense que es el error. Y le dije, pues en efecto, él tiene... O sea, él es el pedo. Al final, en los encuentros sexuales, una misma es responsable de su propio placer. O sea, sí estamos como en un encuentro compartido, lo que tú quieras, pero al final si yo no priorizo
Prioritizo, creo. Prioritizo, creo que sí. prioritizo. Si no, perdónanos, pero bueno. Sí, saben de qué estamos diciendo. Mi placer, no vamos a poder como relacionarnos mejor con otras. Entonces, el tema, si yo le digo a mi pareja que tiene pene, que no me está gustando lo que se hace, es justamente todo lo que va en torno al falocentrismo. Se cree que por el hecho, y esto es cultural y social, que por el hecho de que alguien tenga un pene, automáticamente su pene, su penetración y todo lo que él tenga va a dar un chingo de placer. Cuando la realidad es que muy pocos hombres, y lo voy a gritar, y muy pocos hombres de verdad saben cómo dar placer a una persona que tenga vulva o una morra. Porque se cree que sí, en efecto la penetración es lo máximo, pero si yo le digo a mi pareja que la verdad es que no me gusta tanto que me la meta, sí le va a afectar en su ego, pero es un tema que él tiene que trabajar. Su masculinidad, su machismo, su misoginia, él tiene que trabajarla. Porque al final, si yo me quiero responsabilizar de cómo se siente él, es también otra carga que no nos corresponde. Claro, no, y aparte, creo que tú también dijiste en un post, y me encantó escuchar, que muchas veces un orgasmo no tiene nada que ver con la penetración, se puede lograr de muchas otras maneras, ¿no? Sí. Y para eso también volvemos, te tienes que conocer, tienes que experimentar, tienes que saber qué te gusta. Sí, o sea, estadísticamente el 20% de los orgasmos se producen solamente por penetración. El otro 80% en las mujeres se produce tocando el clítoris externo. Porque es nuestra anatomía, o sea, en sí nuestra vagina por dentro no tiene tanta terminación nerviosa, solamente los primeros 3 centímetros. Entonces, si hay una penetración, es muy difícil generar orgasmos ahí, porque nuestro clítoris es como toda una estructura que la única forma más viable que tenemos para tocarla es nuestro clítoris, nuestro glande. Por dentro sí está nuestro clítoris también, pero es más complicado fisiológicamente y biológicamente. Entonces nuestro cuerpo, y también entender cómo funciona y cómo nuestro cuerpo también nos ayuda a entender que al final que nos las metan sí puede llegar a estar chido, pero es más difícil tener orgasmos así. Claro, y creo que también entra un poquito como otro tema que es como la intimidad. Digo, depende, ¿verdad? Depende de qué tipo de encuentro estás teniendo. Yo sé que no siempre es así, hay veces que es un poco más como pasional y es del momento y así, ¿no? Pero creo que hay veces que también no nada más es eso, es como el building up, lo que hay antes de eso, como muchas veces la excitación viene con palabras, con otro tipo de cosas, o sea, que también vuelve a ser de que, oye, cuestiónate qué te gusta, o sea, no sabes si te gusta más eso, si te gusta que te toquen en otro lado, que te den un beso en el cuello, o sea, cada quien es diferente, otra vez, nadie es normal, ¿no? Y ahorita que decías lo de, que estamos hablando más o menos de orgasmos y eyaculación, creo que vi también un post que decías que no es lo mismo y que hay que como saber diferenciarlos. Entonces hay también si hay tipos de orgasmos o no. Es una buena pregunta. Entonces sí, quería que nos contaras de eso. Sí, o sea, la eyaculación y el orgasmo tanto en las mujeres y en los hombres es distinto. O sea, el orgasmo es más como esa sensación subjetiva de máximo placer donde hay contracciones involuntarias, y la eyaculación es solamente la expulsión de un líquido. Socialmente y culturalmente sí se ha dicho que los hombres al eyacular es un orgasmo, pero no es súper diferente. Y si tú realmente le preguntas a un vato como, güey, ¿realmente eyaculaste? ¿Tuviste un orgasmo? Hay como un cuestionamiento. En las mujeres sucede lo mismo. Es distinto tener orgasmos a tener eyaculaciones. Por mucho tiempo, bueno, desde 1600 se habló de esta eyaculación, pero como que nunca ha sido de gran importancia, porque no hay ningún sentido igual biológico, político ni social para que las mujeres sí tengan como investigaciones en la eyaculación. El orgasmo, en este caso, es una parte de la respuesta sexual humana. Primero está el estímulo sexual efectivo, que es lo que tú decías. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que me toquen la oreja. Luego está la excitación, y luego está la meseta, y luego está el orgasmo, y luego la resolución. Entonces es parte de una respuesta sexual humana que es como no quiero decir lo ideal, pero como es un ciclo, o sea, como un... como el pic, o sea, cuando llegas al pic. Y muchas veces puede llegar la eyaculación en el orgasmo o antes. Y la eyaculación es básicamente la expulsión de este líquido, que puede llegar a ser como más como si fuera como mocoso, como si fuera lubricante, la lubricación, o puede llegar a ser un poco más a chorro, que muchas personas conocen como el squirting. Sí. Pero el squirting es un nombre adoptado por el porno, pero sí hay un fenómeno que es la eyaculación como más a chorro y otro un poco más espesa, que la de a chorro sale por la uretra, que se genera en la próstata y en la vejiga, y la de un poco más espesa se genera en la próstata igual, pero sale por los conductos parauretrales, porque nosotros como morras también tenemos tejido prostático que está justamente toda la vejiga, como el principito, ahí como toda esta onda prostática, que también sacamos todo lo que sacan los hombres de la eyaculación, menos las espermatozoides, sacamos nosotros cuando eyaculamos, antígeno prostático, fructosa, glucosa, todo. Entonces,
Pues sí, sucede también la eyaculación, puede ser antes o después, pero muchas morras también me dicen como, güey, es que nunca he eyaculado, se siente bien rico, ¿verdad? De seguro, sé que no se siente más, simplemente se siente como que liberas como esta sensación de líquido, y muchas veces cuando estamos en la cogedera y tenemos ganas de hacer pipí, no sé si te ha pasado, es eso, o sea, al final no es pipí, sino que se está generando esta eyaculación que probablemente vaya a salir, y la clave es como justo pujar tantito y va a salir. No es pipí, sí contiene restos de urea y todo lo que tiene, algunas cosas que tiene la pipí, pero no es 100% pipí. Es todo esto que se genera en la próstata y pasa por la uretra y se va a la vejiga. Ya. Entonces es eso. Ya, okay. Es distinto los dos. Ajá. O sea, entonces un orgasmo no tiene nada que ver con que te salga un líquido, por ejemplo. No. Y muchas veces la eyaculación, que es un poco más como espesa, que no es a chorro, no se llega a diferenciar entre la lubricación normal. Entonces, probablemente muchas morras hayan eyaculado no a chorro, sino un poco más espeso y no se den cuenta. Y con el tema de los tipos de orgasmo también se escucha demasiado de que, ay, conoce el tipo de orgasmo y la madre. No existen tipos de orgasmo, porque al final la vivencia del orgasmo es una. O sea, es como, hay una metáfora, analogía, no sé cómo se diga, que me gusta mucho decir cuando hablo de los tipos de orgasmo. Es como, al final, si yo te invito a mi casa, podemos entrar por la puerta delantera, por la ventana, por el garage, por donde tú quieras, pero vamos a entrar a mi casa. Con el orgasmo es lo mismo. Tú puedes tener distintas vías de obtenerlo, pero lo que vas a obtener va a ser un orgasmo. Puedes tener orgasmos por penetración, por tocar tus pezones, por tocar tu clítoris, por la oreja, por sueños. Hay muchas personas que tienen orgasmos por sueños, pero no es como que tuvo un tipo de orgasmo del tipo D, del tipo A, al tipo G. Yeah, hay demasiadas como, sí, o sea, la vivencia del orgasmo es lo mismo, y también entender que todas las veces que yo tenga orgasmos, nunca va a ser igual. No, o sea, sí, nunca van a ser iguales las vivencias de los orgasmos. Yo puedo tener un orgasmo que tenga demasiadas como explosiones de mi mente y que casi me desmaye, y otras como, terminé y estuvo chido, pero como que entender también que no va a ser lo mismo nunca las formas y la forma en lo que siento un orgasmo cuando yo estoy sola conmigo, que cuando estoy con mi pareja, y cuando estoy con otras personas. Claro. Entonces también es entender como eso. Sí, súper importante, o sea, que... Entiendo. No, súper importante, ¿no? Porque siento que luego empieza todo esto de la comparación, ¿no? Que, o sea, que es como, ay, pero es que a mí me contaron que pasó esto y que lo sintieron así, que fue así, tú estás como, pero a mí no. Entonces como que sientes que tú estás mal y volvemos a lo mismo, no existe la normalidad, no. Entonces... sí, es súper importante saber eso. Me encanta que nos digas que no. Yo también siempre digo, cuando una se compara, siempre va a perder. O sea, neta, si yo me estoy comparando en todo, si yo me estoy comparando a como mi amiga me platicó que tuvo 13 orgasmos y la madre, y yo nada más he tenido 2. Al final, o sea, ¿la pasaste chido? Sí. ¿Para qué te comparas, hermano? A lo mejor probablemente no sea verdad, probablemente sí sea verdad, pero pues ¿para qué? Todas somos distintas. Exacto. Sí, claro. ¿Ves cómo todo está ligado a todo? O sea, porque lo piensas, y pienso en el amor propio también, y digo, claro, o sea, la comparación al final, en todo, oigan, de verdad, en todo. Te chinga. Demasiado. Bueno, y ahora también te quería preguntar, por ejemplo, si alguien está soltera o tiene una relación abierta o quiere experimentar más, ¿no? ¿Cómo nos podemos cuidar? O sea, que hay que sí saber de cómo nos tenemos que informar para poder disfrutarlo sin como correr ciertos riesgos. Se habla mucho de los antifecundativos, anticonceptivos, pero saber también que el único anticonceptivo que nos protege de las ITS, que son infecciones de transmisión sexual, son los condones y las barreras de látex. O sea, porque luego yo escucho morras de que les pregunto, ¿te cuidas? Y me dicen, sí, me tomo unas pastillas. Sí, te cuidas de embarazos no deseados o no planeados, pero no de estas infecciones de transmisión sexual. Que al final también hay como demasiado tabú y demasiada como carga muy negativa el tema de las ITS, porque todavía no se desmienten muchas cosas y al final ya nadie se va a morir de una ITS. Obviamente si no es tratada, claro que sí, pero por ejemplo el tema del VIH, que se convierte luego en SIDA, ya hay muy pocos casos que se mueren de SIDA en efecto. Entonces también como quitarle tanta esta carga negativa y saber que nos tenemos que hacer estudios cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses si no tienes pareja estable. Si tienes pareja estable, al final también tu estatus de salud sexual es tu responsabilidad. Entonces, por ejemplo, cada 6 meses, si tienes como una pareja estable, pero si no, cada 3 meses. Y justo como usar condones, hay condones para pene, condones para vagina, condones internos, externos. Cuando hay sexo oral, barreras de látex, dedales para lo del ano. Todo eso como también, pues pedirlo. O sea, como te digo, al final es tu responsabilidad tu salud sexual y es también tu responsabilidad preguntarle a las otras personas cómo se han hecho chequeos, pero tampoco es o sea, también es
parte de tu autocuidado, si tú tienes como alguna ITS, también como decir, ¿sabes qué? Yo no decido decirlo o sí decido decirlo, pero me quiero cuidar. Como también siempre buscar el hecho de cuidarnos, porque al final, y cuidarnos no quiero que lo vean así como, no cojan, o sea, sí cojan, pero cuídense con el tema de las barreras de látex y los condones, todo eso. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué deberíamos de estar aprendiendo en las escuelas y desde qué edad deberíamos de estar aprendiendo acerca de sexo? Creo que, o sea, de sexualidad en sí desde chicos, o sea, entender también que los niños y los bebés tienen respuesta sexual y también tienen orgasmos y también tienen estas formas de excitarse. No con este componente erótico, pero con esta curiosidad, o sea, ponte a pensar si un niño, y yo me acuerdo que lo hacía, y yo veo a mi sobrino, bueno, no es mi sobrino, pero güey, veo un niño chiquillo que lo hace, y es como, tiene mucho sentido. Si un niño está así, sobanza el cachete, siente rico. Si se toca el pene, va a sentir rico. No tiene este componente erótico y esta carga negativa que nos han puesto. Entonces creo que lo importante es como hablar cuándo lo pueden hacer, dónde lo pueden hacer, quién no puede tocar nada, como todo el tema del abuso. Claro, es súper importante sí. eso también. Y también hablar que existe, porque también es parte de la sexualidad, como demasiada diversidad, demasiadas formas de vivir, de existir, de nombrarnos. Hay personas trans, hay personas no binarias, como también creo que parte de que el mundo sea de verdad un lugar más seguro y mejor para las personas es como hablar de esta diversidad, como no solamente hay dos posibilidades de ser. Y desde los niños chiquitos se entienden, o sea, entienden que hay personas que no quieren a los hombres, sino también quieren a las mujeres o quieren a cualquier persona. Como todo ese tema de la diversidad creo que es de chiquito. Y ya con un poco más desde lo erótico, creo que dependiendo de cada edad. O sea, el tema de la menstruación se tiene que hablar desde mucho antes, tanto a mujeres como a hombres, porque ahorita cuántos hombres se trauman cuando yo, por ejemplo, saco mi tampón. Es como, ¡ah! Y les di, por ejemplo, yo a mi novio le enseñé mi calzón todo manchado así de sangre y es como, ¡ah! Y dije, güey, neta, como no se te educa, nunca vas a entender, obviamente, que es vivir en un cuerpo que menstrua, pero tú también tienes que entender que eres parte de una sociedad donde tiene morras y que menstruan. Entonces, si tú no conoces también qué sucede, te vuelves ajeno y te vuelves indiferente a lo que pasa. Entonces, creo que también es súper importante como hablar con los hombres de la menstruación desde chiquillos, o sea, desde siempre. Y sí. Sí, ok, perfecto. O sea, ¿desde qué edad entonces de lo erótico? Pues ya en la etapa de la preadolescencia ya empiezas a sentir como este tema de la atracción biológica o atracción física o atracción erótica. O sea, creo que ahí empezar a hablar como justo de que sí existe este componente y, por ejemplo, cuando sucede lo de los sueños húmedos en los hombres, claro. Como todo eso, incluso, es más, el promedio de las personas, digo, de los hombres, de los niños que ven porno en México es de 10 años. Entonces, es terrible. Entonces, desde esa también hablar como tener este cuidado de qué es lo que ven y qué es lo que hay detrás, o sea, cuál es el interés de las personas. Y no está mal tener interés en lo erótico, pues porque justo es como algo que es parte de nosotros. Creo que lo que está mal es como poner esta carga que es algo malo. O sea, si yo soy una mamá o un papá y tengo un hijo de 9 años que me dice, ay, vi 2 personas desnudas, en vez de regañarlo, como guiarlo a que, ok, ¿sabes qué? Pues no vas a ver en tu vida lo que tú quieras, pero como no está mal, pero velo en un espacio seguro, yo te ayudo, no sé qué, yo entiendo que puede llegar a ser como muy erótico o muy placentero, no con esas palabras porque a lo mejor no lo entiende, pero como darle este espacio para que se pueda hablar contigo y no sea como algo negativo y como restringido. Claro, porque luego con la desinformación hacemos cosas peores que así se nos dijeran cómo se tiene que hacer bien, ¿no? O sea, que creo que es súper importante porque creo que es como, a ver, no porque no nos lo estén contando no va a pasar, ¿no? Entonces es mejor que todos estemos informados, es mejor que se hable del tema, ¿no? Para también, regresando un poco al tema de los abusos o así, para cuando pase algo que no debe de pasar, que tengan la apertura, no, sin vergüenza de venir y decirme, para que yo pueda hacer algo al respecto, ¿no? Totalmente. Entonces es importantísimo hablar de este tema en todos los aspectos, ¿no? Digo, y tienes razón, desde muy, muy temprana edad es súper importante. Sí. Bueno, y regresando un poquito, o sea, ya saliéndonos del tema de la educación, bueno, siempre es educación, pero como regresando un poco al tema del placer y los hombres, ahorita que mencionabas a los hombres, también como creo que te escuché a ti decir, bueno, y dijiste ahorita que el placer es nuestra responsabilidad, ¿no? De cada quien. Como que a veces también siento que si nos damos un poco al lado de los hombres, también les cargamos toda esta presión de tú tienes que ser el mejor, como ¿sabes? De que siempre tienes que estar dispuesto a, como que he escuchado mucho a varias amigas de que, ay, sentí horrible porque yo quería y él no quería. Y como que entonces significa que ya no me quiere y qué onda con él o qué le pasa
que tiene, y es como, a ver, güey, pues es que también es humano, o sea, es como otro tabú de que, oye, no, porque no quieras un día está mal, o sea, como que volvemos un poco al tema a lo mejor de lo de normal, ¿no? Pero como tú, como cuál es tu perspectiva acerca de también como la sexualidad de los hombres. Sí, fíjate que sí se habla mucho de que no, es que obviamente los hombres tienen más deseo sexual, habla mucho de la libido, tienen más libido, es su naturaleza. Cuando la realidad es que hablar de que existe más deseo sexual en los hombres es igual ponerle una carga que no tienen por qué tenerla. O sea, hay un chorro de tema de disfunción eréctil, de eyaculación precoz en los hombres por la carga y por esta visión que tienen los hombres de cómo deben de comportarse ante una morra o ante la sexualidad. O sea, hay tanta carga que él tiene que decirte cómo hacerlo, qué ponerte, qué posición, dónde tocas, porque se cree que el hombre y tiene este acceso o este poder para poder hacer las cosas bien. Entonces también como desde tu parte, o sea, si eres una morra que tiene una pareja hombre, como no ponerle la responsabilidad a todo a él, sino también informarnos. O sea, al final el tema del deseo puede llegar a ser tan complejo como no nada más dividirlo entre hombres y mujeres. O sea, claro, entender al final que los vatos también... En los vatos, en su respuesta sexual humana, hay una parte que se llama periodo refractario. Que ellos, anatómicamente y biológicamente, es más difícil que puedan llegar a erectar su pene y volver a como ir ese ciclo. Nosotros como morras somos multiorgásmicas. O sea, podemos tener como orgasmos, regresar las veces que queramos. Los hombres, por cómo es su organismo y su cuerpo, puede llegar a ser más complicado. Entonces también como conocer al final que un palito, 2 palitos se arma, pero saber que nosotras y nuestra naturaleza solamente tenemos un clítoris, que es lo que nos da placer, y por ende nos puede llegar a ser desde lo obvio y desde la lógica como un poco más sexuales, si queremos verlo así. Digo, no estoy diciendo que todas las morras son más sexuales que los vatos, pero como biológicamente sí nos podemos a pensar como, pues nosotros tenemos un clítoris que solamente sirve para darnos placer. O sea, los hombres, su glande pues sirve también para mear, y su pene también para mear, o sea, sí, hay más objetivos. Entonces como verlo más allá de que solamente es una cuestión igual de género, puede llegar también a quitarle demasiada carga a ellos, y también decirle, ¿sabes qué? Tú dime qué te gusta, o sea, tú dime qué te gusta también de mí, a ver si me siento cómoda con lo que me estás pidiendo, a ver si estoy dispuesta a hacer estas madres. O sea, yo siempre le decía a mi novio de ahorita como, güey, al final tú has vivido toda tu vida creyendo que lo más chido es solamente meterla, y meterla y ya está. A mí me gusta mucho este famoso, entre comillas, juego previo, que a mí no me gusta decirlo juego previo porque también es parte de la sexualidad y los encuentros sexuales. O sea, claro, no, si creemos que los encuentros sexuales solamente es penetración, es igual coitocentrismo. Entonces, como a mí también me gusta de repente que me toques, o sea, todo lo que tú quieras, de que besitos y la madre, si yo se lo comunico a él, sí le estoy dando como esta carga, pero él está dispuesto a hacerlo por la relación y por los dos, y porque él también encontró que a él también le gusta todo eso. Porque claro, él también se ha crecido como no solamente de un besito y métela. Sí. Cuando la realidad es que puede llegar a ser más placentero para otras personas hacer otras cosas. Es cuestión de explorar y de hablar y comunicarlo. Claro. Asertivamente. Claro, obviamente. Por ejemplo, también te quería preguntar, ya que estamos como en todo esto de cuáles son como los monstruos o los tabús más grandes que ves en cuanto a sexualidad. ¿Qué es lo que más te llega así como que tú dices, hay que quitarnos esta idea? Creo que quitarnos mucho. Últimamente me han llegado muchas morras que me dicen que de repente no tienen este deseo, como que se cree que siempre es como estable y constante la sexualidad y los encuentros. Como entender también que al final, antes de ser morras sexuales y sexuadas, somos personas que tenemos sentimientos, emociones, que vivimos en una vida que puede llegar a ser estresante, ajá. Y que si creemos que siempre nuestro pico de sexualidad va a ser como alto o estable, vamos a sufrir un chingo. Como somos tan cambiantes en cuestiones de deseo, en cuestiones de preferencias, en cuestiones de formas que nos gustan, que nos hagan las cosas, creo que es como algo que deberíamos de quitarnos. Como no siempre, o sea, está bien tener etapas y periodos donde no tengas ganas, y también está bien tener etapas donde tú quieras decir a tu pareja que la verdad solamente quieres besos. Como quitarnos esta carga de que tiene que hacer 2 veces a la semana, que tiene que durar 3 horas, como no, o sea, al final todas somos súper diferentes, y encontrar a una persona con quien quieras, o personas con quien quieras compartir tus encuentros, que pueden llegar a sincronizarse chido contigo. Y si no, pues encontrar la manera. Al final siempre hay maneras. Claro. Creo que esa es una. Y también el tema de, justo como hablando de todo, de lo normal, o sea, de verdad hay muchas formas, se llaman expresiones comportamentales de la sexualidad. Hay muchas formas de que uno se puede llegar a comportar y expresar y satisfacer sus necesidades sexuales. Y si nos basamos en las 3 condiciones, todo está chido y todo es válido.
Claro, me encantaron esas 3 condiciones, es sí. como la regla para para darte. Sí. Oye, y por último, te quería preguntar, más bien que nos dijeras como tips para disfrutar al máximo de nuestra sexualidad. Creo que cuestionarnos como todo, a mí me gusta mucho ponerle las morras como escribir tus creencias de sexualidad. Solamente lo merezco si estoy casada, mi novio merece sentir más placer, como escribirlas todas y después como cuestionarlas. O sea, creo que primero es importante tener nuestra mente como en paz y claro nuestras ideas y prejuicios y a partir de eso como hacer, como take action. Y creo que algo súper importante y ese tema de la autonomía sexual es clave, como conocerte. Creo que el autoconocimiento y la autonomía sexual, saber que al final también la masturbación es un acto de amor propio para mí es súper importante. Y da igual si yo vivo con mi novio o yo estoy casada, el tema de la masturbación tiene que seguir existiendo porque es parte de nosotras mismas. Como también quitarle esta carga de que una solamente se masturba porque no le da placer a su pareja, porque no está lejos, o sea, está mucha esta creencia. De repente llegan conmigo de que es que caché a mi esposo que se estaba masturbando, ya no me quiere, y es entender que es una parte, otra parte y otra dimensión de nosotras como personas, claro, que es importante cultivarla. Entonces creo que el tema del cuestionamiento y de la masturbación y conocernos y abrirnos a experiencias al final. Claro, sí, me encanta que hagas eso y sobre todo comunicar, como dices, informarnos, ¿no? O sea, bueno, Camila tiene unos talleres padrísimos. Sí, justo también informarnos, porque muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado que van con ginecólogas y muchas ginecólogas no están especializadas en temas de sexualidad y les meten más miedos y culpas y así. Entonces, como justo buscar a sexólogas, o sea, de verdad por eso existimos, o sea, para hablar de estas cosas, güey. No vayan con el veterinario a preguntarles cosas de sexualidad porque te van a desinformar. Claro. Sí, la información creo que también es súper importante. Y la comunicación. O sea, ahorita todo lo que me dices es de que le tienes que decir a tu pareja que te gusta, te tienes que conocer 100%, o sea, quitémonos ya, por favor, este tabú, o sea, como quiera va a pasar. Tú dijiste, tienes un post que me encanta también, que es como, aunque seas virgen, o sea, si ya te besaste o así, ya empezaste tu vida sexual, entonces, por favor, infórmense, o sea, no es como, bueno, yo soy virgen y hasta que me case, entonces luego me informo. Es como, no, o sea, ya tu vida sexual empezó. Sí. Quisiera que también, por último, ahora sí que nos dijeras, como que, ¿cuándo empieza realmente? O sea, los sexólogos dicen que la vida sexual empieza desde que uno nace. O sea, literal, como también quitarle esta connotación de que siempre lo sexual tiene que ser erótico. Ándale. Y de penetración y romper no sé qué chingados. O sea, no. La vida sexual empieza desde que tú naces porque, como te comento, somos seres sexuales y la sexualidad tiene... es desde lo biológico, psicológico y social. O sea, hay demasiadas cosas que incluyen la sexualidad y si creemos que solamente iniciamos nuestra vida sexual cuando nos las meten, invisibilizamos lo demás, e invisibilizar lo demás hace que lo hagamos como menos de importancia y vemos como lo máximo justo la penetración. Entonces como entender que pues sí, somos seres sexuales y sexuados desde que nacemos y por ende tenemos una vida sexual desde que nacemos, es como abrirnos a la experiencia de que es algo, es parte de nosotras y está bien vivir como esa parte. Claro, sí, que no es nada más tener sexo, incluye muchísimas más cosas. Total. Sí, de hecho, como les decía, Camila tiene unos cursos súper padres que yo quiero tomar. Por si nos quieres contar un poquito de tus cursos. Pues sí, tengo talleres, bueno, y es la primera vez que tengo uno presencial, pero en línea, que tengo 2, que es uno de mi cuerpo, mi sexualidad, que hablo como desde lo básico de la sexualidad femenina y también un poco de diversidad, y el otro que se llama mi placer, tu derecho sexual, que hablo del placer, de la culpa, justo de la historia, de las culpas. También en ese doy como muchos ejercicios prácticos para que lo hagan solas o parejas, como para encontrar encontrar otras formas de placer o unas formas de placer que a lo mejor no habíamos como, se me fue la palabra, buscado. Sí, o pensado. Ajá, o pensado, como poner en pie, o sea, por ejemplo, yo digo, a ver, escribe qué te benefician tus encuentros sexuales, y otras morras de que, güey, nunca había pensado que el hecho de que yo tenga, en un espacio que no estén mis papás afuera, me ayuda un chingo que tenga orgasmos. O sea, muchas personas como que no se cuestionan ese tema y no lo escriben y no se dan cuenta y pues solamente existen cogiendo y no buscan lo que les beneficia a sus encuentros sexuales. Claro. Y eso al final ayuda un chorro. Sí, y es que es lo que decíamos al principio, como ha sido un tema tabú, como es como esto que queremos esconder, esto que está en la oscuridad, como que no nos cuestionamos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, deja tú el cuestionarte también, no, bueno, es súper importante lo de la culpa, podría ser un capítulo entero de eso. Sí. Luego tienes que regresar a que hablemos de eso, pero como dices tú, de que, oye, o sea, como que ¿desde en dónde?
¿sabes? ¿Dónde estás cómoda? Es como súper importante, me encanta. Pues yo quiero tomar tu curso, obviamente. Y ahora vamos a pasar a una última sección que me encanta para conocerte mejor, que se llama Lightning Round. Vamos primero con mi monstruo más grande es... creo que la creencia de que las mujeres a huevo tienen que tener hijos o hijas para ser felices, como la maternidad. Sí, ese es tu monstruo más grande, perfecto. Y te ayuda, o sea, el darte cuenta que ese monstruo como que te causa algo, ¿en qué te ha ayudado? Pues entender que mi valor como persona y como mujer no se basa en el de ser madre. Me encanta. 5 canciones sin las que no puedes vivir. Güey, todas las de Ricardo Arjona, perdón por ser así, oigan. Todas las de Ricardo Arjona, de verdad. ¿Y qué significaría esa playlist para ti? Ay, me da mucha paz y me recuerda mis momentos justo como de que infancia, de que prepa, universidad. Claro, sí, es que la música es como time traveling. ¿Sin qué cosa o cosas no puedes salir de tu casa? Sin lip balm o esa madre. Ajá. Y un espejito. Y unas toallitas para quitarme la grasa porque eso... Ay, yo debería comprarme esas. ¿Qué te relaja en días pesados? Acostarme a ver películas y tomar café o alcohol. Sí. ¿Qué serie estás viendo ahorita? Ay, la de La cocina de Castomar, la española. ¿Y la recomiendas? Buena. Sí, está buena, está curiosa. Sí. Qué cool. Libro que todo el mundo debería leer. El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Nice. Y por último, ¿cómo te tomas tu café? Güey, negro. ¿Negro o capuchino? Si estoy en un restaurante, generalmente aprovecho para beber capuchino, pero en mi casa siempre negro. Ya. Deli. Muy bien, qué rico. ¿Y dónde te podemos encontrar? Cool. En mi Instagram, que es Camila.lavalle, y también en mi cuenta de Instagram, que se llama Soy Mi Amor. Me encanta. Sí. Ay, pues Cami, mil gracias por haber estado aquí. No, gracias. Un honor tenerte. Te quiero 1000 horas más para hablar de todo este tema. Cuando quieras vuelvo, te lo juro, vuelvo a regresar. Por favor, te necesitamos aquí. Lo de la culpa se me hace muy importante. Me encantaría que hiciéramos un capítulo de eso. Estaría brutal. Pero bueno, pues gracias por venir. Gracias a ustedes por escuchar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y espero que hoy, en su oscuridad, se hayan prendido luces. Gracias. Ay, qué bonito.